Buenas tardes con todos y bienvenidos a nuestro webinar. El día de hoy trataremos lo que es la generación de topografía en Revit. Bueno, como ustedes saben, Revit es un software de modelado paramétrico en 3D. Esto quiere decir que toda la base de datos que maneja Revit está relacionada entre sí. Es decir, que si se produce un cambio en alguno de sus elementos, automáticamente se va a actualizar todos los objetos que estén relacionados a este, tanto como las tablas de cuantificación, la documentación, secciones, planos en planta y vistas que se hayan generado. Bueno, en este caso, Revit es un software netamente especializado en lo que es la conformación del modelo arquitectónico, estructural, la parte de sistemas que corresponden al sistema sanitario, eléctrico y mecánico, pero adicionalmente Revit sí puede manejar lo que es la topografía. En este caso, la incorporación de la topografía en Revit se la realiza para generar lo que son las curvas de nivel con la superficie topográfica y la generación de plataformas de construcción y regiones niveladas que nos permitirán obtener el cálculo del volumen de corte y relleno. Adicionalmente, Revit tiene la opción de trabajar con coordenadas compartidas que nos podrá permitir georreferenciar nuestros modelos. Vamos a empezar con lo que es la generación de la superficie topográfica. Revit tiene la facilidad de crear nuestra superficie topográfica a partir de tres formas. Estas son la primera a partir de un ingreso manual de lo que son las curvas de nivel con su respectiva elevación. La segunda es a partir de una nube de los datos que nosotros extraemos de la estación total. Y la tercera es a partir de un archivo AutoCAD en el cual ya cuenta con curvas de nivel con su respectiva cota de nivel. Entonces vamos a empezar por la primera. Vamos a hacerlo a partir de un archivo AutoCAD. Entonces para eso previamente ya se han generado las curvas de nivel en este archivo. Vamos a importar la topografía a partir de este archivo de AutoCAD. En la parte inferior nosotros podemos ver que podemos mantener las coordenadas que ya tiene ese archivo de AutoCAD, que ya se encuentra georreferenciado a partir del punto 00 de AutoCAD. Y en este caso vamos a cambiar las unidades de inserción para que se inserten en metros dentro de nuestro proyecto. Como podemos ver aquí, ya tenemos la información del AutoCAD. Vamos a ver en una vista en 3D. Como podemos ver, las curvas de nivel que hemos insertado tienen información, la abscisa Z, ya que tiene elevación. Entonces, en nuestro caso, vamos a crear la superficie topográfica a partir de esta información. Para eso nos vamos a dirigir al menú de masa y emplazamiento y vamos a crear nuestra superficie topográfica. Aquí vamos a escoger de qué voy a generar mi superficie topográfica. En nuestro caso va a ser a partir de un ejemplar de importación. Y vamos a seleccionar el vínculo que nosotros insertamos de AutoCAD. Aquí tenemos el gestor de capas que tiene nuestro archivo. En nuestro caso solo vamos a seleccionar la capa de Civil Curvas D y la de Civil Curvas G, que son las que tienen la información de las curvas de nivel de nuestro proyecto. No existiría ningún problema si escogemos las otras curvas, pero vamos a sobrecargar de información a nuestro proyecto. ¿Ok? Y una vez que tenemos ya la información, tengo un mensaje. Ok. Entonces, una vez que tengamos la generación de nuestra topografía, nosotros podemos observar que todos estos puntos que están conformando las curvas de nivel han sido importadas desde nuestro archivo. Y lo más importante que debemos notar aquí es que la información del archivo de AutoCAD es solo hasta este borde. Pero Revit ha interpolado las curvas de nivel en estos extremos, ya que une el último punto topográfico con el que tenemos aquí en la parte inferior y forma una línea recta.
Entonces, todas estas curvas de nivel que vemos aquí son interpoladas por el programa, ya que no tenía esa información nuestro archivo de AutoCAD. Entonces, así podemos finalizar lo que es ya nuestra superficie topográfica. Vamos a controlar un poco la visibilidad de nuestra pantalla para que podamos ver solo la superficie topográfica que acabamos de crear. Y le vamos a dar una textura en colores coherentes para que podamos ver el material que ha sido asignado a nuestra superficie topográfica. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Vamos a verificar que la elevación que tiene nuestra superficie es la adecuada. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra elevación que tiene nuestra superficie. Son 664 metros sobre nuestro punto 00. Entonces, nuestra superficie sí es creada con elevación. Una vez creada nuestra superficie topográfica, tenemos dos formas de administrar esta información. La primera que vamos a ver es a partir de la generación de nuestras plataformas de construcción. Entonces, para eso voy a importar otro archivo de AutoCAD en el cual se encuentran distribuidas las plataformas de construcción. Esta se va a importar en el... ok, lo voy a volver a importar. En el nivel 1, autodetectar. Ok. En este archivo ya se encuentra en lo que es, se encuentra generado, distribuido lo que son las plataformas de construcción, como ustedes pueden ver. Y adicionalmente ya tiene el detalle de qué elevación deben tener estas plataformas. Entonces, vamos a crear nuestras plataformas. Cabe indicar que las plataformas de construcción nos permiten obtener una idea visual de cómo se va a generar el corte y el relleno dentro de nuestra superficie topográfica. Más no nos va a permitir obtener un cálculo del volumen de corte y relleno. Entonces, una vez dado la forma a nuestra plataforma, le vamos a colocar, no sé si hay algún problema con el audio, que me llegan unos mensajes. No, Evelyn, lo que está sucediendo es que se ve pixelado. No sé si deberíamos volver a compartir la pantalla porque no se logra divisar lo que vas haciendo. Ok, voy a terminar de compartir la pantalla y la vuelvo a compartir. ¿Me confirmas, María del Carmen, si Sí. mejora? No, sigue estando pixelado. Ok, voy a parar el video para mejorar la calidad. Muchas gracias, nosotros esperamos. Ok, mil disculpas por la interrupción. Bueno, les comentaba que la superficie topográfica la podemos crear de tres maneras. La primera era a partir de la inserción de las curvas de nivel de manera manual. Esto es ingresando punto por punto la elevación de cada una de las curvas de nivel. La segunda es a partir de un archivo de AutoCAD en el cual se cuente con las curvas de nivel previamente ya definidas. Y la tercera es a partir de la nube de datos que nosotros extraemos de la estación total. Bueno, en este caso, nosotros hicimos la primera topografía a partir de un archivo de Civil. Voy a borrar la topografía para volverla a crear, ya que no la pudieron ver. Ok. Y bueno, como les comentaba, aquí tenemos la información de nuestra topografía. Vamos a ir a masa y emplazamiento, superficie topográfica, crear desde importación y vamos a seleccionar el ejemplar de importación que nosotros acabamos de importar. En esta parte vamos a escoger solo la capa que contiene la información de las curvas de nivel, que en este caso es la de Civil curva y la de Civil curvas G. En las otras capas, si las seleccionamos, no tenemos ningún problema en lo que es en la creación de la superficie. Simplemente vamos a llenar de información a nuestra superficie topográfica. Vamos a aceptar. Y como les comentaba, aquí podemos ver toda la nube de puntos con la que está conformada nuestra superficie topográfica. Les indicaba que la información que tiene nuestro
archivo de AutoCAD es solo hasta estos bordes que tenemos aquí los puntos, pero Revit automáticamente interpola esta información para conformar estas curvas de nivel, ya que debe unir los puntos extremos en los que tenemos información. Es por esta razón que estas curvas de nivel que ustedes observan aquí no tienen puntos con información de elevación, más sí están creadas las curvas de nivel. Vamos a apagar la visibilidad de los vínculos para que podamos verla de mejor manera cómo está creada nuestra superficie topográfica. La tenemos aquí. Y vamos a verificar lo que es la elevación que esta superficie tiene. Como podemos ver en este punto tenemos una elevación de 660 metros sobre nuestro punto 00. Les comentaba que el manejo de la superficie topográfica dentro de Revit la podemos hacer a partir de plataformas de construcción y también a partir de regiones niveladas. En nuestro caso, vamos a crear primero lo que es las plataformas de construcción. Las plataformas de construcción nos sirven solo para generar una idea conceptual de cómo se va a realizar el corte y relleno de nuestra superficie, más no nos va a servir para obtener un cálculo del volumen del corte y relleno. Entonces, en nuestro archivo de AutoCAD ya tenemos estas líneas de detalle donde nos vamos a colocar nuestras plataformas de construcción y además ya tenemos la elevación a las cuales estas se deben realizar. Entonces, a partir de estas líneas vamos a crear nuestra plataforma de construcción. Vamos a cerrar los bordes porque debe ser un contorno totalmente cerrado. Y le vamos a dar la elevación que esta plataforma debe tener. Entonces, en nuestro caso era 669 metros, el dato que tenemos aquí. Y le vamos a dar finalizar. Vamos a ver nuestra vista en 3D. Como ustedes pueden ver, tenemos nuestra plataforma de construcción en este sentido. Y además una idea del corte, en este caso, y el relleno que va a producir. Pero, como les comentaba, esta solo es una idea visual de cómo se va a producir este movimiento de tierras. Si nosotros verificamos en la parte de propiedades, solo tenemos la información de la plataforma, no la información del cálculo del volumen de corte y relleno. Vamos a generar nuestra segunda plataforma para enfatizar en esta parte. La segunda plataforma está definida por bordes. Y nos dice que esta plataforma debe tener una elevación de 665.5 metros. Le damos finalizar. Okay. Y verificamos en nuestra vista 3D que ahora tenemos las dos plataformas de construcción para realizar la implantación de nuestro proyecto y nos generan una idea de cómo nuestro proyecto va a influir en la topografía. Ahora vamos a crear lo que son las plataformas que nos van a permitir conocer cuál es el volumen de corte y relleno que nuestro proyecto va a generar. Vamos a eliminar estas plataformas ya que solo eran una idea esquemática de nuestro proyecto. Y para generar lo que son plataformas que sí nos van a permitir calcular el corte y relleno, Revit trabaja con lo que son regiones niveladas. Entonces, en masa y emplazamiento tenemos región nivelada. Vamos a crearlo a partir de los bordes de nuestra superficie. Y vamos a borrar los puntos existentes que representan los límites de nuestra topografía. Y aquí vamos a colocar manualmente los bordes que va a tener nuestra plataforma. En este caso, la elevación era de 669 metros. Vamos a colocar esta altura. Y vamos a colocar los puntos que van a delimitar nuestra plataforma de construcción. Y la vamos a ver en una vista en 3D, ya está definida.
Antes de crear nuestra plataforma, es importante conocer cómo Revit va a calcular el volumen de corte y relleno. Entonces, en lo que es Revit, maneja lo que es fases de construcción. Vamos a primero definir nuestras fases constructivas. Como podemos ver en nuestro menú de gestionar fases, van a ver que por defecto vienen dos fases, que es la existente y la de nueva construcción. En nuestro caso las vamos a editar para tener la fase existente en la cual se ve el terreno natural de nuestro proyecto. Y vamos a crear una nueva fase que va a ser el de movimiento de tierras. Vamos a colocar nuestro terreno en la fase existente, ya que es lo que nosotros encontramos cuando vamos a realizar nuestro proyecto. Y la fase de derribo vamos a definirla como el movimiento de tierras, ya que cuando nosotros realicemos la nivelación de nuestro terreno, la fase existente va a ser demolida con el movimiento de tierras. Entonces, ahora sí, vamos a crear nuestra región nivelada. Volvemos a definir los puntos de nuestra plataforma con la elevación que ya está colocada. Revisamos en nuestra vista en 3D, está colocada la plataforma. Y si ustedes se fijan en la paleta de propiedades, a diferencia de nuestras plataformas de construcción, aquí ya tenemos información de corte y relleno. Tenemos el corte y relleno neto, que es la diferencia entre el relleno y el corte, y los valores de corte y relleno. Le damos finalizar para ver nuestra plataforma, como ustedes lo pueden ver. Y como se manejan fases, tienen un color diferente para identificar qué fase constructiva estamos viendo. Le vamos a asignar un nombre a nuestra plataforma de construcción. Podemos darle una plataforma 1 que nos va a permitir identificar esta plataforma cuando realicemos la cuantificación. Y vamos ahora a generar la segunda plataforma que hicimos al inicio. Igual, vamos más a emplazamiento, región nivelada. La vamos a crear a partir de sus bordes. Borramos los puntos existentes. Y vamos a colocar manualmente esta segunda plataforma. Era la elevación 665.5 metros. Y de igual manera vamos colocando los puntos que van a delimitar esta plataforma. Verificamos nuestra plataforma en una vista en 3D. La tenemos ya realizada y finalizamos su edición. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos nuestra segunda plataforma. En la paleta de propiedades podemos verificar el corte y el relleno que esta va a producir. Podemos ponerle el nombre a esta plataforma. Y como ustedes pueden ver, la diferencia entre las plataformas de construcción y regiones niveladas es que aquí visualmente no me genera una idea de cómo se va a producir el corte y el relleno, que sí lo teníamos en las plataformas de construcción, pero ahora tenemos el dato del volumen de corte y relleno neto. Estos volúmenes que yo obtengo, tengo que afectarlos por los diferentes factores, tanto de esponjamiento y los diferentes que yo necesite para estimar el corte y relleno real en este caso. Para el manejo de la información de las plataformas que nosotros tenemos aquí, podemos crear lo que son las tablas de cuantificación, que me permitirá tener una idea general de qué movimiento de tierras lo estoy realizando. Las tablas de cuantificación en Revit son tablas dinámicas, es decir, que se actualizan automáticamente al estar dentro de un entorno paramétrico. Entonces, en nuestro caso vamos a seleccionar la categoría a la cual pertenecen nuestras regiones niveladas. En este caso se pertenecería a la disciplina arquitectónica dentro de la categoría topografía. Y aquí vamos a buscar los campos que yo quiero que se muestren en mi tabla de cuantificación.
En este caso sería el nombre que yo les di a las plataformas, el corte que estas van a producir, el relleno y el corte y relleno neto. Adicionalmente las voy a agrupar por el nombre. Necesito que me calcule el total de corte y relleno neto que va a producir, entonces configuro para que se produzca este cálculo total. Y genero mi tabla de cuantificación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya nuestra tabla de cuantificación. Como podemos ver, al generar las dos regiones niveladas con nuestras plataformas, tenemos un valor total de movimiento de corte y relleno neto de 1726.48 metros cúbicos. Entonces, como les comentaba, lo importante de esta información es que es paramétrica y se actualiza automáticamente cuando se producen cambios. Entonces, supongamos que ahora ya no necesito estas dimensiones de esta plataforma. Entonces yo edito mi superficie, desplazo mis puntos que limitan mi plataforma. En este caso he aumentado su tamaño. Voy a finalizar la edición y vamos a ver que automáticamente ahora ya no tenemos ese valor de corte y relleno neto, sino tenemos 1726.48 metros cúbicos. Entonces queda comprobado que estamos dentro de un entorno paramétrico de nuestro proyecto. Estas tablas de cuantificación que tenemos aquí, las podemos exportar ya sea a partir de conexiones a nuestro software de presupuestos o exportarla a una tabla de Excel en la cual podemos, con nuestros diferentes criterios ya establecidos, obtener el presupuesto total de corte y relleno que esto va a generar dentro de nuestro proyecto. Adicionalmente, otra de las... les voy a eliminar estas plataformas para ver solo lo existente. Nosotros podemos administrar lo que son las líneas de propiedad dentro de nuestro proyecto. Entonces, en nuestro caso, en nuestro archivo de AutoCAD, le voy a volver a abrir. Nosotros podemos manejar lo que son las líneas de propiedad. Entonces, aquí como pueden ver dentro del AutoCAD ya se encuentra ingresado cuáles van a ser las coordenadas de estos elementos. Entonces, Revit nos da la facilidad de realizar lo que es las líneas de propiedad, ya sea a partir de nosotros seleccionando los bordes, es a través de Create by Sketching, o a partir de ingresando la información tanto de los puntos, de la distancia entre los puntos en metros, o como las coordenadas de sur a este en este caso. Entonces aquí definimos que nuestro punto va del sur con esta orientación al este y la distancia que existe entre estos puntos. Así podemos definir las líneas de propiedad para la facilidad en la que estamos trabajando. Y en nuestro caso podemos también hacerlo a partir del sketching con las líneas de propiedad que ya están igual definidas en nuestra topografía, que son estas de aquí. Sí, podemos hacerlas de las dos formas. Tenemos ya delimitado nuestro terreno según las líneas de propiedad. La segunda forma que vamos a ver del manejo de la topografía la vamos a realizar a partir del ingreso manual de nuestras curvas de nivel.
En este caso yo ya tengo definido líneas de anotación que me van a permitir identificar cuáles son los límites de mi propiedad. En este caso tenemos una propiedad de 50 metros por 20, en la cual yo voy a distribuir tanto mis accesos a las diferentes facilidades. Entonces, para crear la topografía a partir de un ingreso manual de estas curvas de nivel, igual nos vamos a masa y emplazamiento, superficie topográfica, y en vez de crear nuestra topografía a partir de un ejemplar, lo vamos a colocar de manera manual. Aquí ingresamos la elevación que va a tener nuestra topografía. En este caso lo vamos a hacer a una altura de 4 metros. Y vamos a ir ingresando punto por punto a partir de los bordes que ya están definidos en mis líneas de detalle. Voy a agregar la altura de 3 metros que van a tener estas plataformas en donde va a estar colocada la implantación de mi proyecto. Y adicionalmente vamos a agregar las otras curvas de nivel en este lado izquierdo. Veamos en nuestra vista en 3D cómo está quedando la topografía. Ahí sí lo pueden ver mejor. Vamos a ir colocando nuestros puntos para ir conformando las curvas de nivel. Vamos a cambiar la altura a 5 metros, por ejemplo. Y vamos a ir viendo cómo se van cambiando estas curvas. Entonces, una vez que ya hayamos conformado toda la topografía de manera manual, la finalizamos y vamos a cambiar la textura de este material y ver cómo está conformada nuestra topografía. Una de las facilidades que nosotros tenemos dentro de Revit en este manejo de topografía aquí es que nosotros podemos generar una idea conceptual de cómo vas a hacer la implantación de nuestro proyecto. Esto lo podemos hacer a partir de la opción de dividir superficie, en el cual me va a generar diferentes sectores de la topografía que yo tengo ya modelada dentro de mi proyecto. Entonces vamos a ver cómo se realiza esta división. Para eso tenemos la herramienta en masa y emplazamiento, dividir superficie. Vamos a irnos al nivel 1, igual donde están las líneas de detalle que yo generé para la distribución de la implantación de mi proyecto, y las vamos a ir seleccionando. Entonces, aquí yo estoy con estas líneas dividiendo mi topografía para generar los diferentes espacios que van a tener cuando se produzca la implantación de nuestro proyecto. Verifiquemos cómo se realizó la división. Entonces, si ustedes se fijan, ahora tengo una superficie inicial dividida por las líneas de notación que yo le indiqué. Bueno, por fines de tiempo, ya que perdimos un poco al inicio, abrir la superficie ya dividida totalmente, tendríamos que realizar el mismo proceso. Entonces, si aquí verificamos, ya tenemos dividida la superficie. Bueno, aquí tenemos ya conformado lo que son los accesos, las plataformas de construcción donde se va a implantar nuestros proyectos y nuestros espacios de áreas verdes. Entonces, como pueden ver, hasta ahorita todos tienen la misma textura. Vamos a cambiarla para poder diferenciar entre diferentes usos que les vamos a dar. A lo que son los accesos, le vamos a agregar un material con la textura del asfalto, que son texturas ya previamente creadas dentro del programa. A lo que son las áreas verdes, le vamos a agregar una textura de hierba o césped. La vamos a cargar dentro de nuestra base de datos y la vamos a asignar a nuestras plataformas. Ok, aquí no le asigné. Vamos a volver a asignarle aquí.
hierba y asignar. Y aquí también pertenecen a nuestros espacios verdes. Y lo que son las plataformas donde voy a implantar mi proyecto, los vamos a agregar en un material de hormigón. Puede ser este de aquí. Y así ya tengo dividida mi superficie topográfica y una idea general de cómo se van a producir los accesos y en qué parte voy a implantar mi proyecto. Para tener un poco de una idea más general, vamos a crear una sección que me permita desplazar lo que son los accesos. Vamos a moverlo 15 centímetros para abajo para crear lo que son los bordillos entre el terreno natural y nuestros accesos a nuestra facilidad. Vamos a desplazarlo 10 centímetros y verificamos en nuestra vista en 3D. Entonces, como ustedes pueden ver, está desfasado ya los accesos al terreno natural. Entonces, en estos espacios que generamos aquí, vamos a agregar lo que son los bordillos. Para eso, yo he creado una familia que simule lo que es los bordes que van a simular en esta parte. Los vamos a agregar. Ya lo tengo aquí cargado. Para eso, vamos a definir en qué parte se va a colocar. Va a formar este borde en este caso. Y verifiquemos en nuestra vista en 3D que se haya colocado. Bueno, aquí vemos que se colocó con un cierto desfase. Vamos a seleccionar de nuevo el anfitrión. Y vemos que ahora sí ya se encuentra colocado entre el terreno natural y mis accesos. Vamos a colocarlo de nuevo en los diferentes espacios que nos faltan. Y vamos a colocar este de aquí. Vamos seleccionando las líneas de detalle que creé previamente para que se coloquen mis bordillos. Otra vez vamos a seleccionar el anfitrión. Okay, tenemos ya esta parte de aquí y hagamos uno más para alcanzar los que nos faltan. Tenemos este de aquí. Igual, volvemos a definir el anfitrión ya que se coloca debajo de nuestra topografía. Y bueno, ahí ya más o menos tenemos ya colocado la mayoría del borde en nuestros accesos a nuestras facilidades. Bueno, este vamos a guardar como un nuevo proyecto. Es en este proyecto ahora vamos a implantar las diferentes estructuras que se van a colocar cuando realicemos la construcción de nuestro proyecto. Voy a cerrarle este para poder observar la facilidad. Este no nos interesa. Voy a abrir las facilidades que yo voy a implantar. En este caso son estas casas de aquí, exactamente estas. Estas casas que yo las voy a implantar se han generado a partir de masas. Esto quiere decir que solo me van a generar una idea conceptual de cómo distribuir el espacio dentro de nuestro proyecto. Entonces aquí tenemos 3 masas, una de 8 pisos y una de 3, que solo me simulan los bloques o la idea conceptual que quiero de mi proyecto. No me van a generar ningún volumen en lo que se refiere a materiales, solo es una idea general. Entonces vamos a revisar la información que este proyecto tiene. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos nuestro punto topográfico inicial que se encuentra en la coordenada 0, 0. Este lo podemos desplazar sin ningún problema. Y este es el punto a partir del cual se miden las coordenadas del proyecto. Lo que vamos a hacer es llevar estas coordenadas a nuestra topografía para relacionarlas. Entonces, en este caso, vamos a aprender con el cual se maneja en Revit, que son las coordenadas compartidas.
Vamos a revisar este pequeño concepto. Bueno, dentro de Revit se manejan dos tipos de coordenadas, que son las coordenadas compartidas y las coordenadas de origen a origen. Las coordenadas compartidas nos sirven para realizar lo siguiente. Bueno, en este caso vemos un modelo sin coordenadas compartidas. Es decir, que todos los modelos tienen su punto base o su punto topográfico inicial, como vimos en la casa número 2. Él tenía su propio punto topográfico con las coordenadas 0, 0. Y asimismo pasa con las demás facilidades. Entonces, al momento que yo le inserte en nuestra topografía, yo voy a poder mover los links y darles la ubicación que ellos necesiten, pero no voy a afectar la coordenada que va a tener este proyecto. Es decir, que ninguno de estos modelos va a ser afectada por la coordenada que tienen estos proyectos, los otros modelos, dentro de nuestra topografía. Pero cuando manejamos coordenadas compartidas, el punto topográfico de la topografía, que ya está georreferenciado, va a afectar el punto topográfico que tiene cada modelo. Es decir que este modelo va a compartir la coordenada con este siguiente modelo y todos los modelos van a rotar, desplazarse, cambiar su elevación según la necesidad del punto topográfico que nosotros tenemos en la implantación de nuestro proyecto. Es decir que estamos dentro de Revit, estamos manejando lo que son el manejo del catastro dentro de la implantación de nuestro proyecto. Entonces, ahora lo vamos a ver en la práctica cómo funcionan las coordenadas compartidas dentro de Revit. Vamos a volver a nuestra topografía y vamos a insertar nuestros modelos sin coordenadas compartidas. Es decir, los modelos no saben de la existencia de los otros modelos ni del punto topográfico que estamos manejando en la implantación del proyecto. Simplemente vamos a extraer la información que estos tienen. Entonces, para eso vamos a insertar, vincular el Revit. Vamos a escoger la casa número 1 y vamos a mantener de origen a origen, ya que no nos interesan las coordenadas que este tiene por el momento. Vamos a prender las masas ya que están apagadas para que podamos ver. Entonces, como vemos aquí se ha implantado nuestra casa número 1. Vamos a implantar la segunda facilidad, que es la de la casa número 2. No, perdón, la casa número 3. Y igualmente se ha insertado en las coordenadas que fue dibujada en nuestro proyecto de Revit. Entonces, vamos a desplazar estos vínculos tanto en planta como en elevación y vamos a darles la ubicación que estos van a tener. Que sería más o menos por ahí. Y vamos a verlos en una vista en 3D, cómo están colocados. Vamos a ver los ejes para que sea un poco más visible. Buscamos los niveles y los apagamos. Ahí tenemos una idea mucho mejor de nuestro proyecto. Hemos desplazado a nuestros proyectos en planta y ahora los vamos a desplazar en elevación para que, si ustedes ven, ahorita los tenemos incrustados dentro de la topografía. Vamos a desplazarlos los 3 metros que tienen las plataformas en donde se van a implantar, al igual que nuestro segundo proyecto. Okay. Y revisemos que ahora sí estén colocados. Entonces, ahora sí nuestros proyectos los hemos desplazado tanto en planta como en elevación, pero ahorita nuestro modelo está sin coordenadas compartidas, es decir, que ningún modelo cambia su gráfico inicial, ni tampoco sabe acerca de las coordenadas de este proyecto con este proyecto, ni con la superficie topográfica. Entonces vamos a publicar estas coordenadas. Esto lo hacemos a partir del menú gestionar, ubicación del proyecto, publicar coordenadas. Y le vamos a decir a este proyecto que cambie su punto topográfico para que coincida con el punto topográfico de la implantación del proyecto ya georreferenciado. Y lo mismo hacemos con nuestra segunda facilidad. Y ahora sí estamos compartiendo las coordenadas
de nuestras facilidades con el punto topográfico de la implantación del proyecto. Vamos a guardar este proyecto y vamos a ver qué cambios se han producido en los puntos topográficos de las facilidades que yo vinculé. Cerrémosle. Y vamos a abrir la casa número 1, que es la que vimos al inicio. Nos vamos a ir a una vista en site y vamos a aprender las masas. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros al inicio le dejamos al punto topográfico. Ahora el punto topográfico tiene las coordenadas que tiene nuestra topografía. Es decir, está georreferenciada a la implantación del proyecto. Revisemos la casa número 3 a ver si se publicó las coordenadas correctamente. Igual vamos a aprender la visualización de las masas para poder ver nuestro modelo. A nuestra vista en planta. Y podemos ver que el punto topográfico está mucho más alejado que el que vimos en la casa número 2, ya que ahora sí están compartiendo un punto de origen común entre nuestros 3 proyectos, que era la casa número 3, la casa número 1 y la topografía en general. Y nuestro punto de coordenada también es diferente y está relacionado a todo el proyecto. Sí, y entonces volvamos a aprender las masas para volver a tener la idea general de lo que hicimos. Entonces, bueno, como conclusiones, en base a lo expuesto, podemos sacar las siguientes conclusiones. Que Revit puede generar el modelo de topografía de una manera muy sencilla en base a 3 formas. La primera es a partir de la definición de curvas de nivel de manera manual. La segunda es a partir de un archivo AutoCAD vinculado a mi proyecto que contenga información de las curvas de nivel con su respectiva elevación. Y la tercera es a partir de la nube de puntos que yo puedo extraer del levantamiento topográfico que yo realicé. Además, con esta información yo puedo crear lo que son plataformas de construcción y regiones niveladas que me van a permitir conocer el volumen de corte y relleno que voy a generar cuando realice mi proyecto y manejar lo que son fases constructivas dentro de mi facilidad. Adicionalmente, con el uso de coordenadas compartidas, nos permite georreferenciar nuestras facilidades o modelos al punto topográfico definido en la implantación del proyecto. Es decir, que así podemos administrar de una manera más ordenada el catastro de nuestra facilidad en la escala de nuestro proyecto. Espero que haya sido de utilidad y con mucha claridad el contenido expuesto. Muchas gracias por su atención.